se pueden mejorar los procesos que se llevan a cabo dentro de esta gestión del riesgo. Del año pasado, 2025, pues se hizo con el objetivo de conocer las acciones, las medidas que tiene en este caso la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca para atender y prevenir la ocurrencia de nuevas emergencias. El ojo de la mesa y en este debate, cómo se pueden mejorar los procesos que se llevan a cabo dentro de esta gestión del riesgo, qué oportunidades de mejora tienen para que logremos ese escenario ideal que reposa en la política pública de gestión del riesgo aprobada ya por esta asamblea en el departamento, por ese escenario ideal que reposa en la normatividad, en las leyes, decretos, ordenanzas. La vereda Fistega del municipio de Ubaque tiene una problemática muy seria que es el tema del agua, ¿sí? Resulta que el agua nos está generando el deslizamiento y remoción de tierra. Necesitamos la ayuda urgente de los entes gubernamentales en tema de recolección del agua a través de tubería y materiales que son necesarios para esto. ¿Por qué? Porque un 80% de las viviendas de la vereda están afectadas completamente. La salud de las personas y el servicio de transporte, las vías terciarias, pues las tenemos también muy acabadas a raíz del reguero de agua. Y también tenemos un problema con el río porque tiene mucha piedra al centro y al crecer la corriente del agua arrasa con las tierras, con las fincas que están alrededor. Entonces solicitamos a la gobernación el apoyo de una DREGA para poder limpiar o direccionar el cauce del agua del río. El siguiente ejemplo, en el municipio de Tocaima, veredas El Recreo, Las Mercedes, La Cajita, Palacio, Santo Domingo y Celandia, presentan fuertes afectaciones en las vías de acceso, afectando el transporte de productos agrícolas, el desplazamiento de estudiantes, el acceso oportuno de servicios de salud, la movilidad en general. Estas juntas se unieron y han venido, según me cuentan, insistentemente radicando solicitudes. Aquí dice que a la unidad, pero realmente lo que me entregan a mí es al municipio, no sé si a la unidad haya llegado. Recibo esto que lo voy a remitir a ustedes, pero pues también vemos acá en la fotografía el riesgo y aquí de las otras veredas que hacen parte de este mismo ejemplo, igualmente la afectación y el riesgo y pues todas las consecuencias. Estos son solo ejemplos, repito, podemos tener muchísimos. En las respuestas que ustedes nos dan frente al cuestionario y las acciones, pues se focalizan mucho en la atención de la emergencia y por eso pues nos muestran todas las ayudas que son bien importantes, necesarias, que las agradecemos, la comunidad agradece, pero pues una vez más es ratificar la angustia que además de las ayudas pues podamos fortalecer los procesos para encontrar primero la identificación de todos los riesgos de una manera unificada en el departamento y segundo pues también esa reducción del riesgo y prevenir los eventos, prevenir las emergencias. Las afectaciones en general pues son las mismas en cada uno de las emergencias, afecta la economía, el tejido social, las estructuras en las vías, en las alcantarillas, en los puentes, por supuesto la productividad en la agricultura, la ganadería, deja personas sin vivienda, desplazadas, etc. Y aquí muy rápidamente quiero pasar entonces a la política pública aprobada. Reducción de riesgo, pues como su nombre lo dice, busca la modificación o disminución de las condiciones de riesgo existentes. Es un proceso pues demasiado importante. Creo que si fortalecemos este proceso misional con seguridad, pues vamos a lograr que cada vez tengamos menos damnificados, no que como percibo que pase hoy es que cada vez tenemos más. Entonces, es importante, yo reconozco que ustedes nos muestran acá unas acciones, por ejemplo, unas limpiezas,
pero entre el 2024 y 2025 nos muestran 17 limpiezas de fuentes hídricas, ¿sí? O sea, se agradece, pero si se pudiera multiplicar, hacer muchas más, 17 realmente me parecen escasas frente a toda la necesidad que se tiene. Igualmente hay asistencias técnicas. Nos dicen 87 municipios visitados, lo que ha permitido la caracterización técnica de las condiciones, de identificar las condiciones. ¿Cuál es el resultado que ustedes nos dicen? Elaborar informes técnicos en los cuales se consignan los diagnósticos, análisis y recomendaciones. Mi pregunta aquí es, después de esos informes, de que los funcionarios entregan esos informes, ¿qué se hace? ¿Qué paso sigue? ¿Cómo se están adelantando las acciones posteriores al informe? Los informes, las visitas están funcionando para que logremos impactar una reducción de ese riesgo ya identificado. De la misma forma, mencionan unas obras de mitigación importantes en 7 municipios aproximadamente. Lo mismo, pues, recomendar que puedan ser muchos más los que se puedan beneficiar. En esta reducción del riesgo, pues el modelo óptimo y lo que se busca tanto en la política pública como en la normatividad es que tengamos una intervención prospectiva priorizada, sobre todo desde la planeación, desde los instrumentos de planeación y proyectos de reducción también basados en esos mapas de riesgo, condicionamiento de recursos del fondo departamental al cumplimiento de estándares técnicos municipales. Ahorita hablamos un poco de los fondos departamentales que están creados por ley. Igualmente, el modelo óptimo de esta reducción de riesgo busca una integración obligatoria de toda la gestión del riesgo con los POTs, EOTs y los marcos fiscales de mediano plazo, porque sabemos que el recurso es importante para este manejo de la gestión del riesgo. Y como último proceso misional, pues está el manejo de situación de desastre, calamidad o emergencia, que es el proceso precisamente de atención y recuperación post-desastre. De estas ayudas, la recuperación post-desastre o la posterior recuperación de estas afectaciones, que es en todos los sentidos, en vivienda, en vías, en los proyectos productivos, agropecuarios, en todo está afectado. Entonces, usted como coordinador del sistema departamental de desastres, pues que no es que lo haga usted solo, sino que coordina con las otras entidades, ¿cómo tienen establecidos los planes de acción específicos para atender estas emergencias? ¿Qué se ha avanzado en estos planes? ¿Qué se ha atendido dentro de esa recuperación? En conclusión, que debemos fortalecer, aunque el marco normativo define las responsabilidades claras para todos los niveles, nacional, departamental, municipal, en la práctica persisten vacíos en la comunicación, duplicidad de funciones, retrasos en la toma de decisiones. Esta desarticulación se traduce en respuestas fragmentadas ante emergencias, en dificultades para integrar de manera efectiva la gestión del riesgo de desastres dentro de los procesos de planificación territorial y sectorial. Por otro lado también, y esto es una herramienta muy importante porque pues, el acceso a los recursos financieros siempre será limitante ante cualquier problemática, y esta no es la excepción. Yo entiendo que las necesidades superan la capacidad de recursos que se tienen en los municipios y en el departamento. Pero pues revisemos hoy cómo está funcionando este tema de los fondos para la gestión del riesgo, que son esenciales precisamente para garantizar la prevención, reducción y el manejo oportuno de las emergencias. Por ejemplo, ¿cómo es el acceso que tienen los municipios al Fondo Departamental de Gestión de Riesgo? Aquí siempre he tenido una duda, y es que en las múltiples comunicaciones que uno encuentra que se cruzan entre municipio y departamento, se dice que el sistema departamental de riesgos se activa cuando la emergencia o el evento supere la capacidad del municipio.
Pero yo pregunto, ¿cuál es esa capacidad del municipio y cómo la están midiendo? Porque lo que uno ve, sobre todo en los municipios categoría sexta, es que la capacidad es mínima o casi nula. Hay ejemplos de solo una afectación de una vivienda que de pronto acuden al municipio y dicen, no podemos ayudarlo. Entonces, ¿cómo miden ustedes esa capacidad que tiene el municipio y en qué momento dicen, efectivamente ya tenemos que activar el sistema departamental porque el evento superó la capacidad del municipio? En el artículo 54 de la ley 1523 de 2012, la unidad establece la obligatoriedad para las entidades territoriales de crear los fondos de gestión del riesgo con el propósito de invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de medidas, lo mismo de conocimiento, reducción de riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Entonces acá la pregunta es, ¿qué seguimiento se realiza desde su unidad a estos fondos municipales? Tenemos información sobre los fondos de los 116 municipios, cuáles están creados, qué fondos cuentan con recursos, y pues también si nos puede contar un poco el Fondo de Gestión de Riesgo del departamento, cómo está operando. Según la ordenanza 140 que se crea el fondo, con recursos del 0.5% del recaudo del impuesto de registro, recursos que transfiere a la nación, fondos nacionales, departamentos municipales, los recursos del presupuesto del departamento, recursos públicos o privados. Entonces, se ha tenido alguna gestión al respecto, se han recibido recursos de cooperación internacional, se ha hecho gestión frente a esto, ¿cómo opera? Y lo otro que quisiera saber de esta operación del Fondo de Gestión de Riesgo del departamento es la proporción con la que están invirtiendo en las 3 etapas, ¿sí? ¿En qué proporción o en qué porcentaje de este fondo se invierte en la identificación del riesgo? ¿Cuánto se invierte en la reducción del riesgo? ¿Y cuánto se invierte en la atención de emergencias? Las 3 etapas son muy importantes, pero pues si quisiera revisar tanto en identificación como en riesgo, cómo se está invirtiendo los recursos de este fondo. Y por último ya, otra herramienta que me parece súper importante son los centros provinciales de gestión del riesgo de desastres. La mayoría de provincias pues comparten las mismas cuencas, son afectaciones muy similares que si logramos articular los municipios dentro de estos centros provinciales con seguridad, la unión de esfuerzos nos va a ayudar más rápidamente a identificar los riesgos y a reducir los riesgos como se pretende. Entonces, en el Plan Departamental de Gestión de Riesgo y en la política pública encuentro que se establece una meta de creación y puesta en funcionamiento de 15 comités de gestión del riesgo provinciales y 15 centros provinciales de gestión del riesgo de desastres. Igualmente, las metas de plan de desarrollo, una meta de la creación de 2 centros provinciales de gestión del riesgo de desastres. Entonces, quisiera preguntarlo a hoy cuántos centros provinciales de gestión de riesgo existen en el departamento y dónde se encuentran ubicados. Eso es. Muchísimas gracias. Gracias, presidente.